Bienvenido, bienvenida, gracias por estar acá. Si eres nuevo acá, mi nombre es Isabel Valdés, me dedico a la rehabilitación de personas con disautonomía en condiciones de tipo genético. Hoy día vamos a hablar sobre la caída de pelo en disautonomía. Hoy día vamos a hablar de este tema de la caída de pelo porque obviamente aquí hay varios motivos de por qué a una persona se le puede caer el pelo, pero específicamente en población con disautonomía, donde uno de los componentes de caída de pelo puede ser el estrés. Claramente vamos a tener una parte de la población que va a tener tendencia a que se le caiga el pelo. Lo típico acá, como esto está más estudiado en mujeres, pero lo típico que puede haber acá es esta tendencia de que te pasas la mano y se cae pelo, o en ciertos periodos, en ciertos periodos y momentos de tu vida estás con más pelo, por ejemplo en la ducha, vas acumulando todo el pelo en la muralla de la ducha, típico, se ve más. Al peinarte se ve más, o a nivel ya como de casco se está viendo más, ¿cierto? Tiene el cabello fino. Hay varios conceptos del por qué puede ocurrir esto, pero hoy ya vamos a profundizar un poquito más porque esto efectivamente puede traer consecuencias en el autoestima de la persona que ya está con hartos temas, teniendo esa autonomía. Además viene la caída de pelo que cuando es mucha genera más preocupación, y al generar más preocupación y ansiedad genera más caída. Entonces la idea acá es abordar un poco este tema que no se habla mucho, pero desde la visión, desde la disautonomía. Hay que considerar también que si es algo que incomode, hay que ir a profesionales de salud, en este caso quizás dermatología, que te pueda ayudar y orientar dentro de cómo se puede abordar esto y determinar si es que también hay factores genéticos que están involucrados. ¿Ya? Y aquí estoy hablando cosas muy generales para que se consideren, ¿ya? Pero esa no necesariamente es mi área de expertise. Existen varios tipos de caída de pelo. Está, por ejemplo, el efluvio telógeno, que es una caída difusa asociada a estrés o cambios fisiológicos. También podemos encontrar la alopecia areata, más ligada a un proceso autoinmune, la alopecia andrógena, más común en hombres, pero también puede estar presente en mujeres. Recalcarte primero que hay que ver la tendencia genética versus para ver cómo el formato de atención versus otro tipo de herramientas. Aquí vamos a hablar específicamente de la disautonomía, el tema del estrés, cómo puede afectar a nivel de cuero cabelludo de piel. Bueno, en disautonomía hay una disfunción del sistema nervioso autónomo que obviamente recordar que acá el sistema nervioso autónomo es el que se activa frente a factores o factores estresores para el cuerpo de una persona, dentro de distintos rangos de sensibilidad de una persona. Vamos a describir 5 factores importantes asociados a esta disfunción del sistema nervioso autónomo o disautonomía. La primera es el estrés crónico y cortisol, una de las hormonas de estrés elevadas a nivel crónico. Generalmente, porque hay variaciones, pero generalmente la parte simpática del sistema nervioso autónomo, el componente simpático, va a estar más sobreestimulado, por así decirlo. Esta sobreestimulación del simpático puede generar incluso cambios en el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, lo que podría generar a largo plazo que se genere más hormona de estrés, o sea, básicamente cortisol acumulado por más tiempo, crónico. Sobre todo si es que no se hacen cambios de estilo de vida y lo que les digo siempre, en el fondo, cómo mantener una disautonomía más bien bajo control, por así decirlo, o en remisión, como quieras llamarlo. El problema es que con el cortisol elevado, esto va a interrumpir el ciclo normal del cabello, haciendo que entre antes en fase de caída. Esto se llama efluvio telógeno. Otro punto importante a considerar con disautonomía es la hipoperfusión del cuero cabelludo. Hay muy pocos estudios que vean realmente esto, pero si tenemos acá donde va a haber intolerancia a estar de pie o una alteración importante del flujo sanguíneo al momento de estar de pie, dependiendo de varios factores del individuo y si está estable o no, si está con medicamento o no, etcétera, dentro de las medidas farmacológicas, no farmacológicas que podría optar esa persona para poder estabilizar una disautonomía más bien de tipo disfunción autonómica cardíaca. Si vamos a tener temas acá de retorno venoso, claramente acá puede haber una alteración en el flujo sanguíneo en la parte más
proximal, en la zona de cuero cabelludo. Muchas veces hay personas que tienen presión baja y también acoplado a una hipovolemia o volumen sanguíneo reducido. Esto puede generar además alteración en el tono vascular. Al tener una reducción en el flujo de sangre a nivel proximal, a nivel de cabeza y por ende de nutrientes y oxígeno, el folículo propiamente tal puede que no esté recibiendo oportunamente o adecuadamente lo que se requiere para poder crecer. Otro factor, número 3, podría ser un déficit nutricional frecuente, que esto sí también se suele ver en personas con disautonomía, que pueden haber alteraciones a nivel nutricional o problemas incluso asociados a problemas digestivos propiamente tales de la parte neurológica, como podría ser una gastroparesia, o ya problemas asociados incluso con otras enfermedades o condiciones más bien genéticas, como podría ser un trastorno de tejido conectivo, donde también pueden existir problemas en la absorción de nutrientes y en la captación de estos mismos. Puede además haber otro tipo de sintomatología o condiciones, como podría ser el colon irritable o dispepsia. También puede haber otras alteraciones como el SIBO asociadas que se van acoplando, generando principalmente que la persona pueda tener problemas de absorción de nutrientes y captación de los mismos. Podemos tener también ahí recurrentemente déficit de hierro, por ejemplo, déficit de zinc, de sodio, potasio, electrolitos. Generalmente acá también esta población va a haber tendencia al complejo B más bajo, o quizás en lo mínimo, o en déficit. Entonces ahí también, y también considerar que hay unas personas con disautonomía que también acarrean un proceso de anemia. Entonces hay que ver un poco la condición de la persona en cómo está a nivel nutricional también, que podría primero ver la captación de nutrientes, dependiendo de la condición de salud que esté pasando la persona, asociado quizás a otras condiciones más bien de origen genético, como los trastornos de tejido conectivo, o por otro lado también a la alteración probablemente tal del autónomo, que sea el input nervioso el que está alterado, que va a afectar también a lo que es la absorción de nutrientes. Obviamente todo esto va a comprometer a la estructura de la conformación del cuero cabelludo. Y generalmente acá, en personas con disautonomía, los análisis convencionales y normales no necesariamente van a estar alterados. Hay que hacer un poco más, exámenes un poquito más precisos en estos casos, porque los convencionales generalmente van a salir entre comillas normales, a no ser que sea muy notorio, sobre todo el complejo B y la vitamina D, que a veces sí es notorio que está muy bajo o en déficit. Número 4 es la autoinmunidad que puede estar asociada. Algunas personas con disautonomía pueden tener además condiciones o enfermedades autoinmunes. Generalmente se ve bastante esta autoinmunidad además ligada a neurodivergencia sin una identificación o con una identificación en etapa tardía. Se suele ver mucho también esto ligado con lo que es un componente autoinmune, asociado a una disautonomía quizás secundaria a alguna condición basal. Algunas personas con disautonomía van a tener basal, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, puede haber el síndrome de Sjögren o de Sjögren, puede haber lupus, entre otras condiciones más bien reumatológicas, autoinmunes, que pueden generar más problemas en lo que es el folículo piloso propiamente tal, lo que podría causar en algunos casos alopecia areata, o si tenemos un proceso autoinmune, va a haber tendencia a mayor inflamación crónica interna, más el estrés crónico del autónomo por una disfunción, va a producir más inflamación crónica probablemente va a debilitar el cabello. Número 5 y la final es la hiperactividad simpática, que podría provocar vasoconstricción. Cuando el sistema simpático está hiperactivo, puede generar vasoconstricción constante en esta zona, lo que va a reducir el flujo sanguíneo a nivel de cabello. ¿Por qué? Porque el sistema, generalmente el autónomo, va a reducir un poco el flujo sanguíneo de alguna manera a las partes más distales del cuerpo, en el sentido de mano, pie o incluso en esta parte de la zona de cuero cabelludo. Estas son algunas cosas que podrían estar afectando en lo que es desde una visión del sistema nervioso autónomo, desde una disautonomía. Claramente pueden haber otros factores,
pero acá te estoy nombrando 5 que podrían estar relacionados específicamente con disautonomía y cuándo sería importante que vieras tú en tu caso. Una cosa simple que podría ser buena para pesquisar, porque esto va a depender un poco de tu tipo de disautonomía, porque si tienes tendencia a presiones bajas, probablemente vas a estar constantemente, especialmente en transición de estaciones, pelechando, por así decirlo, o botando más pelo. Entonces es importante que te vayas fijando, por ejemplo, en todo el año, además del estrés que podría ser emocional o laboral, dependiendo de tu nivel de sensibilidad, cuánto te afecta esto, estoy botando más pelo en esa época. Se agrega además que quizás si tengo tendencia a presiones más bien bajas y estoy en transición de verano a otoño, invierno, tengo más cantidad de pelo que se me va cayendo. Trata de pesquisarlo y esto podrías perfectamente incorporarlo en tu diario de síntomas, que les recuerdo que el diario de síntomas está directo de descarga gratuita en mi página web www.saludconamonia.com. Si esto es algo recurrente en tu vida, obviamente también, además de otros factores que te mencioné, que la parte genética, cómo está, que la nutrición, cómo está, estamos hablando de quizás la temperatura también está afectando, sobre todo si tiendes a presiones más bien bajas e intolerante al frío, porque eso para tu cuerpo más sensible a estas condiciones, puede generar también que haya mayor caída de pelo bajo estas circunstancias. Entonces ahí te toca ir pesquisando, haciendo un análisis más que quizás viviendo, porque dentro de lo no farmacológico también hay otras opciones que se pueden hacer para poder estabilizarte más allá de lo farmacológico sistémico o local, como lo que se suele ver. En términos de tratamiento, obviamente acá si es mucho y necesitas un aporte externo porque te está preocupando, tocaría ver dermatología, que te dé algún medicamento si es que se requiere. Sí o sí, como toda persona con disautonomía, tenemos que ver, aprender a manejar el estrés. Si es que el estrés laboral o emocional te está generando más pérdida de caída de pelo. Si por otro lado tenemos que uno de los factores que está alterado es la parte digestiva, te toca ver cómo está la vitamina, el complejo B sobre todo, la vitamina D. Como acá también va a haber menos exposición a sol, capaz que la vitamina D también está baja y el complejo B puede, en esta población generalmente tiene tendencia a estar más baja o en déficit. Entonces quizás tocaría ver si es eso, o si estás con algún problema gástrico, como les mencioné antes, que podría estar afectando también a esto. Por otro lado, nos toca además ver el manejo del estrés que podría ser el frío. Si tu cuerpo es más sensible al cambio de estación y estás generando más pérdida de calor, o sea, más pérdida de pelo, probablemente acá lo que se requiere es más calor, mantener a tu cuerpo completo más calentito. Eso incluye las partes distales de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya les comenté que el sistema va a tender a generar mayor estabilidad interna. Entonces ahí tocaría reforzar dentro de lo que es esta zona más calentita. Y obviamente también tocaría ver la parte más de emocional, ¿cierto? Está la parte laboral, cómo la estás gestionando con manejo de estrés, la parte emocional, si requieres quizá ir a psicoterapia o terapia psicológica, tocaría ver el tema nutricional, hay que verlo también, y uno de los componentes que creo que también sería importante es tu intolerancia al frío, porque quizás tú no necesariamente estás pasando por un proceso de estrés laboral o emocional, pero tu cuerpo más sensible al frío porque tienes hipotensión ortostática, por ejemplo, o presiones como tendencia a presión baja, tu cuerpo puede sensar un cambio en temperatura y si tú no estás generando una correcta eh, postura de capa o que esté el cuerpo calentito, claramente también puede haber perfectamente una pérdida de pelo por esto. Entonces también tocaría ver desde esa área, que esta última área es generalmente muy poco explorada, solamente se ven un poco más, ahora se están viendo más estos sombreros con infrarrojo, que va a dar calor local, que también podría ser una opción para en algunos casos, pero también que toca ver los otros aspectos que podrían estar involucrados en la pérdida de cabello, de lo que te va sirviendo a ti dentro de tu experiencia, más que el, em, el tip simple que todas las personas van a querer.
que la agüita de romero, que el minoxidil tópico, claro, pero si más que local es por algo más bien disfuncional que viene de base, toca ver otros aspectos también, no solamente algo fijo acá, tocaría ver otros aspectos, especialmente si hay una disfunción, un trastorno del sistema nervioso autónomo o una disautonomía basal. Así que bueno, queda un poquito largo el video, pero espero que les sirva. Comenta abajo si les pasa esto, cómo lo han tratado ustedes. ¿Sabían que podían tener otro aspecto de la caída de pelo que estaba asociado a veces a personas con disautonomía? Obviamente esto no es ley para todos, porque cada persona es todo un mundo. Pero sí efectivamente a personas con algún grupo de personas con disautonomía sí le va a pasar esto y puede llegar a afectar más y a producir más estrés. El sentir que, oh, me estoy quedando pelada, o me estoy quedando calva, y puede influir a la autoestima. Y sabemos que en personas con disautonomía ya va a haber temas con el autoestima por fluctuaciones de peso, por fatiga y un montón de otras cosas más. Agregarle esto, siendo que se puede tratar, nos toca hacernos cargo. Así que muchas gracias por estar acá. Suscríbete, apoya el canal para poder generar más contenido. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Comparte a quien le pueda servir. Y bueno, ya nos vemos en el siguiente video.